ocurrido en el caso del SIDA, del ébola, del SARS-1, del MERS y ahora del SARS-2 o COVID-19, y va a seguir ocurriendo a medida que sigamos aumentando la presión sobre los ecosistemas globales. Visto de esta perspectiva, se puede considerar la actual pandemia una externalidad de una economía mundial no sostenible. Eso es muy importante porque estas pandemias son evitables en base a una economía más ecológica en equilibrio ecológico. Y ahí están las alternativas que están ya proponiendo desde hace décadas una economía más sostenible, más ecológica y o sea, la respuesta a la afirmación de que no haya alternativa, TINA es inglés y quiere decir there is no alternative. La primera política que lo formuló de forma prominente era Margaret Thatcher en Gran Bretaña a principios de los años 80 del siglo pasado. Y la respuesta de las muchas alternativas, el coro de las alternativas es tapas, que no es castellano, es inglés también, y quiere decir there are plenty of alternatives. Y una de estas muchas alternativas que ya existen, aunque en muchos casos todavía gérmenes y todavía no el ecosistema de los enfoques y modelos económicos alternativos que estamos anhelando, es la economía del bien común. Nosotros arrancamos hace 10 años en Austria, sur de Alemania y norte de Italia, y desde entonces nos hemos expandido a 33 países, entre otros a Chile. Lo digo porque una participante está pidiendo información sobre las actividades en Chile y después voy a poner el enlace en el chat. ¿Por qué se está expandiendo con esta rapidez? Pues sencillamente porque lo que proponemos es darnos el permiso de ser humanos en la economía también, en vez de ser egoístas, competitivas, insaciables, supuestos homines economici, pero como voy a decir más tarde, el Homo economicus es un mero fantasma de cerebros economistas separados de la realidad y separados también del significado originario de la palabra, de la propia palabra o economía. Más técnicamente dicho, tratamos de ser un enfoque holístico, es decir, no solamente ofrecemos un modelo teórico consistente, componiéndose de 20 piedras angulares. Ahora lo hemos publicado también en una revista científica de la ciencia económica neoclásica a la ciencia económica del bien común. Está publicado en Sustainability desde hace un par de semanas. Al mismo tiempo, somos un movimiento altamente participativo. Contamos con unos 5.000 personas activas lo llamamos campos de energía locales, en grupos locales que trabajan con empresas, con municipios y con instituciones de enseñanza, desde colegios hasta las universidades. Y terceros, tenemos una propuesta cómo se podría implementar políticamente este tipo de reformas profundas más eficazmente como hoy día es el caso. Y ahí interviene Chile porque en abril van a elegir si no es una asamblea constituyente, al menos será una convención constitucional, y procesos similares están teniendo lugar ahora mismo en Alemania, Francia, siguiendo el ejemplo de Irlanda, y de eso no sé si me dará tiempo de contar de eso también, pero la propuesta que hemos desarrollado a la postdemocracia, al análisis de la postdemocracia en la ciencia política, la llamamos democracia soberana. Bueno, empiezo con el modelo. El enfoque es holístico de nuevo. La economía no es un fin en sí mismo, sino es un medio al servicio de los contextos más grandes.
de la sociedad democrática, que debe formular las reglas y los límites también para las actividades y las libertades económicas, los valores culturales que ya existen, el bien común es un valor universal, existe en todas las culturas, no siempre se llama así, a veces se llama buen vivir, a veces se llama national happiness, en el caso de Bután, por ejemplo, y a veces se llama bien común, pero siempre ha existido. Y los valores que se están impartiendo en la educación económica actualmente a nivel mundial, como la maximización del propio beneficio o la competencia o el crecimiento ilimitado, estos no son valores ni universales en el espacio ni en el tiempo, ni siquiera constitucionales. No vamos a encontrar ningún valor de los cuales se están impartiendo en la educación económica en alguna constitución democrática. Y tercero, el tercer contexto es la ecología. La economía, tanto en su teoría como en la práctica, siempre debería partir desde los límites ecológicos del planeta, considerándolos en su pensamiento, en los modelos matemáticos, si los utilizamos. Si no se integra la naturaleza en los modelos matemáticos no sirven para nada. Y, por supuesto, en la práctica, los cálculos de éxito de una empresa siempre tienen que incluir el impacto de la empresa a la naturaleza. Y resumiendo, proponemos que el bien común debe ser el máximo objetivo de todas las actividades económicas, mientras que el dinero no debería ser el fin, sino el medio. Y eso no es nada nuevo, sino esta distinción entre fin y medio ya la había hecho Aristóteles, utilizando incluso términos diferentes, de hecho opuestos. La oikonomía, la originaria oikonomía, estaba orientada al bienestar de todos los habitantes de la casa, del oikos. Él consideraba el dinero solo como un medio. Y si esa relación de fin, bienestar general y medio, dinero capital, se invirtiera, entonces él ya no consideraría estas actividades como económicas, sino como crematísticas. Es la palabra de entonces para capitalismo. Y oponiendo capitalismo y economía es una herencia lúcida de Aristóteles, pero que no se transporta en los libros de texto de la educación económica. Es una amnesia, un olvido fatal en la ciencia y también en la educación y pedagogía económica. Más recientemente, las constituciones democráticas están plenamente de acuerdo con Aristóteles, porque dicen que las actividades económicas están al servicio del bien común. No dice ninguna constitución democrática que las actividades económicas estuvieran al servicio del crecimiento de la acumulación del capital. Eso no existe. Pero en la economía real estamos practicando el capitalismo, porque estamos midiendo el éxito de las actividades económicas. Y quiero decir que el éxito siempre se mide de acuerdo con el alcance del fin. Y cómo estamos midiendo el éxito con indicadores monetarios y financieros, como el PIB, el Producto Interior Bruto, el balance financiero y su resultado, y el rédito financiero para cada inversión. Ahí el fin es claramente financiero monetario, pero acabamos de reconocer que el dinero, el capital, son medios y el éxito se tiene que medir de acuerdo con el alcance del fin. Y acabamos de constatar que el fin de las actividades económicas es el bien común. Así que tendríamos que medir el éxito económico de acuerdo con el alcance del bien común o a lo largo de la contribución al bien común. Y esto no lo estamos haciendo. En otras palabras, no estamos cumpliendo la voluntad y el espíritu de las constituciones, porque en la educación económica se está equiparando capitalismo y economía. Es una equiparación fatal, porque son oposiciones, son contrarios. Y nosotros tratamos de avisar esa confusión, separar capitalismo y economía
y convertir la economía de mercado hoy por hoy capitalista en una economía de mercado ética, es decir, orientada al bien común. El producto del bien común, ¿cómo se podría componer? Pues nuestra propuesta es democráticamente, con la participación de los ciudadanos, y pueden proponer 2 centenares de componentes del bien común, de los cuales proponemos que se elijan 20, y estos 20 finalistas serían los subobjetivos del producto del bien común, desde salud, quizás, satisfacción y felicidad, el florecimiento de las relaciones interhumanas y la cohesión social, el florecer de la comunidad, la democracia, la paz y, por supuesto, la estabilidad y el equilibrio de los ecosistemas. Estos son algunos potenciales candidatos de finalistas de los componentes del producto del bien común, y este sería el objetivo para las actividades económicas en la práctica y también para la política económica y sus correspondientes reglamentos, ¿no? Eso tendría coherencia con la definición de economía, con el modelo teórico y luego con la práctica. En la práctica, todas las empresas harían un balance del bien común con el cual mostrarían cuánto contribuyen al bien común, democráticamente definido. Y cada inversión tendría que probar que no está dañando al bien común. Tendría que, antes de ser financiada, tiene que comprobar cuál es el impacto al medio ambiente, al clima mundial, a la biodiversidad, a la cohesión social, a la distribución, y solo si no daña nada, solo entonces se puede financiar. Nosotros hemos empezado con el balance del bien común. Ya son casi 1000 organizaciones, no solamente empresas, pero también municipios y hasta universidades que están realizando su balance del bien común al lado del balance financiero. Y como todavía no tenemos un producto del bien común democráticamente compuesto, pues nuestra base para la matriz del bien común son los valores fundamentales más frecuentes de las constituciones democráticas, desde la dignidad, pasando por la solidaridad y la justicia social, la sostenibilidad ecológica, por supuesto, hasta la transparencia y participación democrática. Y el balance del bien común mide en qué grado quiere consecuentemente una empresa u otra organización vive estos valores frente a sus grupos de contacto. Y tenemos en las casetas de intersección 20 temas del bien común que luego se desglosan más en detalle y se evalúan. Eso es lo más importante. El resultado del balance del bien común es medible no en dólares ni euros, pero en puntos, y es comparable con otras empresas. ¿Y eso para qué es importante? Eso primero es importante para que los consumidores y las inversoras tengan una información más completa sobre las empresas, los productos y los servicios cuya compra o cuya financiación están considerando. Pero segundo y más importante, queremos corregir el error de sistema de la actual economía de mercado capitalista, que reside en que las empresas que más responsabilidades asumen tienen costes más altos y, como consecuencia, precios más altos y, como consecuencia, una desventaja competitiva frente a otras empresas que no toman estas consideraciones y tienen costes menores, precios menores y una ventaja competitiva. Y esto es un contrasentido y queremos corregirlo hasta que los productos más sostenibles y más éticos son más económicos para los consumidores que los productos dañinos y nocivos. Y entonces estarían en coherencia. Bueno, falta un paso, y el paso que falta es la vinculación concreta
a incentivos, y los incentivos pueden empezar desde la compra pública y las ayudas económicas, pasando por impuestos y tasas hasta el acceso al mercado mundial. O sea, las empresas más justas pueden comerciar más libremente, mientras que las menos justas tendrán un acceso al mercado mundial más caro. Sí, los bancos, solo mencionarlo por falta de tiempo, realizan el examen del riesgo ético antes de realizar el examen del riesgo financiero. Y como ya había mencionado, solo van a financiar actividades sostenibles. A resumidas cuentas, seguiría siendo una economía de mercado, pero ya no capitalista, sino orientada al bien común. Eh, en, en línea con el significado originario de la palabra economía, no solamente Aristóteles, sino también nuestras constituciones, de lo cual los libros de texto de la educación económica y el mainstream de la ciencia económica, la neoclásica, se han desviado, desvirtuando o casi invirtiendo muchos significados y todos los valores de, de las actividades económicas, incluyendo la competencia. La economía común sería una economía de mercado cooperativa en vez de competitiva. Esto lo hemos operacionalizado y sabemos de qué estamos hablando. Eh, falta el tiempo para algo ha pasado. Falta el tiempo para profundizarlo aquí. Solo quiero mostrar este gráfico que queremos superar el capitalismo, pero no para establecer el socialismo. Mantendríamos equidistancia a ambos extremos, que son el socialismo y el capitalismo. Y el camino intermedio sería una economía de verdad, una economía del bien común. Pues tenemos muchísimas más propuestas, impulsos e ideas, inspiraciones, pero no tengo el tiempo. Solo una quiero mencionar: son derechos humanos ecológicos, que se basan en el donut, en la rosquilla de Kate Raworth, que a su vez se basa en el concepto de los límites planetarios ecológicos. Y la idea es adscribir a cada persona una capacidad de compra ecológica limitada, de forma que la humanidad en su conjunto no podría pasarse de los límites ecológicos del planeta, y sería una propuesta incluso liberal, en el sentido de que todos los seres humanos obtienen un voto en las votaciones, no importa lo listos que somos o lo educados que somos, lo cultos que somos. Prima la dignidad, y debido a la dignidad todos tenemos un mismo voto. Y lo mismo con los derechos ecológicos humanos. Todos somos seres humanos y todos recibimos la misma cantidad de consumo medioambiental, para, eso también es liberal, y eso también incluso es en línea con el concepto de la dignidad, para dejar a nuestros hijos y nietos el mismo derecho a vivir que nosotros hemos encontrado cuando nacimos. Bueno, el movimiento arrancó hace 10 años, ya lo mencioné. Hoy somos muchos más. Empezamos con una docena de empresas PYME. Hoy son ya 3.000, 1.000 de las cuales han realizado voluntariamente el balance del bien común, de todas las ramas, el famoso panadero de Adam Smith, por supuesto, biológico y regional. Por ejemplo, pregunta a los campesinos qué precio necesitan para vivir bien, y desde hace 25 años les paga lo que los campesinos le piden. No, ha desactivado las leyes, las supuestas pero famosas leyes del mercado. Por supuesto, toda la agricultura está acercándose, o sea, la agricultura sostenible biológica está representada, pero hasta bancos que están
están reorientando sus actividades, especialmente los créditos, las orientan hacia las inversiones sostenibles. Y aquí tengo un ejemplo de una empresa pública, es una aseguradora de salud en Alemania y recibió en la cumbre climática en Polonia el, el premio de protección del clima para empresas. ¿Por qué? Porque están consiguiendo exitosamente que sus clientes consuman menos carne. Eso está bien para la salud de los asegurados, es bueno para las finanzas de la aseguradora, pero en primer lugar es excelente para el clima mundial. Bien, también tenemos actividades cada vez más diversas y profundas en el ámbito de la ciencia, solo me da tiempo para mencionarlo. Hay una cátedra Economía del Bien Común en la Universidad de Valencia, en España, y tenemos cada vez más municipios del bien común, no solamente en España, sino en cada vez más países. Esto es un distrito de Barcelona, por ejemplo, su balance del bien común. Ahora este distrito está fomentando empresas privadas que realizan el balance del bien común y tenemos cada vez más gobiernos regionales que se echan a apoyar con distintos instrumentos legales la economía del bien común. La legitimación más alta la recibimos por parte del Consejo Económico y Social Europeo. Iniciaron una opinión sobre la economía del bien común y en la votación una mayoría del 86% votó a favor de la inclusión de la economía del bien común en el marco legal de la Unión Europea y sus Estados miembros. Sin embargo, tengo que mirar el reloj, me quedan creo que 3 minutos para el final. Sin embargo, no estamos demasiado ilusionados con que en un breve plazo de tiempo los parlamentos y los órganos europeos vayan a proporcionarnos una economía del bien común, aunque la estén reconociendo retóricamente, pero la democracia también está en una crisis profunda. Ya he mencionado el análisis de la postdemocracia y ahí nuestra propuesta de solución o de propuesta de profundización de la democracia hacia una democracia más real, se decía a veces en España, y nosotros le llamamos una democracia soberana, según otra vez el significado originario, etimológico de la palabra soberano, que quiere decir la instancia más alta. Es decir, en la monarquía, la instancia más alta, el soberano era el rey. En la democracia debería ser la gente, o sea, la población en su conjunto, los ciudadanos. Si esto teóricamente está más o menos claro, pero prácticamente, ¿qué tendría que significar? Pues prácticamente tendría que significar que nosotros, la población, gozáramos de derechos soberanos. Y estos ni existen como palabra, como término, en la ciencia política. Serían derechos fundamentales colectivos en adición a los individuales, que es un gran logro, pero no lo son todo. Faltan los colectivos y son estos. Empiezan con la redacción de la Constitución, algo que estamos observando en los próximos meses en Chile, cambiar la Constitución y algunos otros más. No puedo profundizar por la limitación de tiempo, pero quiero dar un ejemplo. En prácticamente todos los países del mundo, una aplastante mayoría de las personas desea una, una limitación de la desigualdad o, o, en otras palabras, una desigualdad menor de la que tenemos hoy. Sin embargo, los parlamentos y gobiernos prácticamente no están haciendo nada. No están durmiendo, sino están escuchando las influencias y las presiones de grupos de poder. Pero la gente, si tuviese el poder y como la instancia soberana, deberíamos tener el poder de tomar una decisión espontánea o individual
que nos interesa. Y yo he desarrollado un juego y invito a las personas que digan, que propongan dónde limitar la desigualdad entre los ingresos máximos y los mínimos, en qué múltiple máximo de los ingresos máximos. Y por supuesto, cada una puede tener una noción diferente de justicia y llegan muchas propuestas, como se ve aquí, y propuestas muy diferentes. Una persona propuso el factor 4 y otra persona propuso el factor 1000 entre los ingresos máximos y mínimos. Y esta diversidad, esa pluralidad no es ningún problema, porque somos tan plurales como hay cantidad de personas. Si miramos precisamente, cada persona tiene una opinión diferente a todos los demás. Pero esto no es un problema, esto es una gracia. El problema sería si no tuviéramos a mano un mecanismo de toma de decisión inteligente que nos permite tomar una decisión conjunta desde esta diversidad y desde esta pluralidad. Y el consenso sistémico nos lo permite. Es un método desarrollado por dos matemáticos de la Universidad de Graz en Austria y ellos proponen dos innovaciones. La primera es, vamos a votar no una propuesta, sino todas las propuestas. 5, 7, 3, las que sean. Y no vamos a votar la afirmación porque podría un millonario o 1000 millonario reciente podría financiar una campaña en una agencia de relaciones públicas y podría ganar. Para evitar eso vamos a votar la resistencia contra cada propuesta y ganará aquella propuesta que provoque la menor resistencia. Esto lo podría explicar en detalle, pero os enseño el resultado. Estos son 180 votos de resistencia, estos son 1000 votos de resistencia. ¿Y dónde está la resistencia menor? Está aquí, en el factor 10. Aquí también hay una resistencia bastante alta en el factor 5, una resistencia todavía mayor en el factor 50 y la menor aquí 0 en el factor 10. Y eso es un resultado bastante fiable. En 9 de cada 10 casos gana el factor 10 en hasta ahora 25 países, incluyendo Chile. Perú todavía no, pero Chile sí, incluyendo Estados Unidos y Gran Bretaña y Suecia y Austria. Islanda también. Y si comparamos este resultado bastante fiable, igual sería el factor 7 o el factor 20 al final que ganaría, pero no importa si es el 5, el 7, el 10, el 15 o el 20, todos estos resultados posibles distan años de luz del estado actual de las cosas en distintos países. Y esto no solamente es un ejemplo del libro de texto de la postdemografía, sino que creo que prueba que la gente, the would made a difference. La gente, el pueblo soberano, pues marcaría una diferencia si tuviese ese poder que teóricamente del que teóricamente ya debería gozar. Bueno, concluyo con la invitación de involucrarse como persona. En España yo creo que hay unos 15 grupos locales, hay 5 asociaciones regionales y una federal. Y también se puede, por supuesto, involucrarse como empresa, como municipio. La Coruña, que yo sepa, todavía no es una ciudad del bien común, pero me parece una candidata muy atractiva. ¿Cómo le suena Coruña, La Coruña, ciudad del bien común? A mí me suena perfectamente bien. Y, por supuesto, cada universidad puede establecer una cátedra, ofrecer cursos sobre la economía del bien común aplicada, tal y como la iniciamos hoy, o realizar otros tipos de actividades, realizar el balance del bien común, por ejemplo. Y hay cada vez más pensadores y precursores de la era
sostenible, quienes nos apoyan y quienes dicen que ahora hace falta una economía orientada al bien común. Aquí termino agradeciendo mucho la atención y la paciencia que han tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por ceñirte ahí a los tiempos y por tu magnífica presentación. Tenemos en el chat alguna pregunta que vamos a establecer por el orden en el que han ido tecleando. La primera pregunta es: ¿qué diferencia habría entre las empresas que cumplen el balance del bien común y las empresas de triple beneficio, empresa híbrida, B Corps? Yo la verdad que no sé lo que es B Corp, pero bueno, espero que... Sí, sí, sí. Vale. Pues son similares. Todos quieren publicar y mostrar al lado del balance financiero y al lado de la publicación de información financiera, quieren también publicar y compartir información técnicamente dicho no financiera. Nosotros la llamamos información ética, porque se trata de derechos humanos, de derechos laborales, de satisfacción con el trabajo, de protección del medio ambiente, protección del clima, justicia fiscal, y todos estos temas no son temas no financieros, por favor, esos son temas éticos, y la ética es el fundamento de la economía. Adam Smith, él era profesor de filosofía moral con un foco en la ética, y solo hoy está separado, pero en la historia nunca estaba separada. La economía era una parte de la filosofía y la ética, los valores siempre eran el fundamento de la economía. Y todas estas iniciativas, B Corps and GRI and Global Compact o balance del bien común, van a lo mismo, quieren establecer un balance ético al lado del financiero. Nosotros pronosticamos que tarde o temprano se van a unificar. Incluso tengo un folio, creo, vamos a ver. Se van a unificar, aquí está, van a unificar y estar a la misma altura del balance financiero, quiere decir, habrá un solo estándar unificado, legalmente vinculante, con una auditoría externa, igual que el auditor financiero, habrá un auditor ético y habrá consecuencias legales. Es decir, las empresas que producen muchas altas externalidades, son daños sociales y ecológicos, pagarán impuestos más altos, y las empresas que externalizan utilidad y que internalizan costes, pues estas empresas no se ha visto. A ver, voy a... No, te voy a decir que todavía, yo por lo menos no veo. ¿Se ha visto esto? Ahora sí. Ahora no. Solo para que... sí, y aquí vamos a... Estamos proponiendo de que se unifiquen todas estas herramientas que en el corazón proponen lo mismo. Bien. Vale, muchas gracias. Hay una triple pregunta de Rosana desde Perú, que lo mencionaste antes también, así rápidamente. Resulta que lo que dice Rosana es que en cuanto a pago de impuestos en el sistema tributario, pues en su país, por ejemplo, el 70% de la economía la genera la actividad no formal. Entonces, ¿cómo tendría que ser el sistema tributario en cuanto a flexibilidad para poder tratar economías con esta característica tan fuerte? Sí, pues para la economía informal no tengo una respuesta rápida, porque el modelo ha sido desarrollado para la economía de mercado de la Unión Europea, lo he mencionado, y si en un país el sector, o sea, la economía informal predomina, entonces habría que mirarlo de otra forma. Solo quiero añadir un comentario. Nosotros somos plenamente conscientes de que los mercados solamente son un escenario de las actividades económicas.
otros escenarios igual de importantes son los bienes comunes. La economía informal no siempre está organizada como un bien común. Puede ser simplemente al lado de la ley o puede ser, en el mejor de los casos, un bien común. Entonces lo promoveríamos, lo apoyaríamos y lo haríamos más fuerte y le daríamos un sustento legal incluso. Tercero, los bienes públicos. Queremos fortalecer los bienes y servicios públicos. Por ejemplo, los trabajos de cuidado podrían convertirse en bienes públicos para recibir una atención mayor desde la sociedad. Y cuarto, la subsistencia y la economía de las casas. La economía en su sentido originario no era una economía de mercado, sino una economía de subsistencia de pequeñas granjas. La misma Rosana desde Perú habla de las grandes corporaciones, cómo afectan esto y cómo hacen desde esta perspectiva que dejen de contaminar el planeta y bueno, todo sí, pues mis respuestas ahora son muy breves porque queda muy poco tiempo, pero la transnacional típica produce más externalidades, es decir, mayores daños que la típica pyme regional anclada en su entorno social e idóneamente también ecológico. Y si ambos tuvieran que realizar un balance bien común, pues la típica pyme tendría un resultado bastante significativamente mejor que la típica transnacional. La típica transnacional incluso tendría un resultado negativo, porque el resultado podría alcanzar desde menos 3.600 puntos, o sea, un resultado negativo, hasta un máximo de 1.000 puntos positivos. Y hasta la fecha ninguna transnacional ha realizado el balance bien común, porque todas aquellas que han hecho un ejercicio seco, por decir así, pues tenían que temer tener un resultado negativo, por eso ninguna se ha atrevido. Y eso, por otro lado, es la prueba de que el balance bien común no sirve para greenwashing, para lavado de imagen, porque las transnacionales, las típicas, no todas, las típicas, obtendrían un resultado negativo y si el legislador obligara a todas las empresas, tanto pymes como transnacionales, a realizar el balance, pues haría más rentable la economía local, regional, circular, sostenible frente a la turboglobalizada, por decir así. Bueno, hay dos preguntas más. Yo no quiero abusar de tiempo de Cristian. No sé si tienes margen para contestarlas. Pues como la conferencia siguiente empieza a la 1, no, puedo claro. ofrecer 2 minutos más, sí, pero a las 55 me tengo que ir. Vale, pues nada. ¿Hay auditores del bien común? Pregunta una persona. Perdón, ¿hay qué del bien común? Auditores del bien sí, común. por supuesto. Sí. Pues unas 500 empresas han pedido una auditoría externa y han sido auditadas. Hasta la fecha, ninguna empresa ha obtenido un resultado negativo por la razón que acabo de dar, pero el abanico alcanza desde 150 puntos hasta un máximo de 750 puntos. Esos son los mejores pymes, incluyendo el comercio justo, pero ninguna empresa ha alcanzado los 800 puntos. Y está claro, porque si una empresa alcanzara 1.000 puntos, entonces sería al 100% sostenible, circular, igualdad entre los géneros, propiedad distribuida, etcétera, ¿no? Y ninguna empresa hoy por hoy es un ángel, por decirlo así, pero 800 puntos ya es mucho y estas empresas deberían recibir los incentivos mencionados. Tenemos un caso, Portland en Estados Unidos, las empresas que producen una gran desigualdad ya hoy por hoy tienen que pagar un impuesto sobre su beneficio adicional del 10%. Y si la desigualdad se convierte excesiva, entonces incluso un impuesto adicional del 25%. Esto es economía del bien común aplicada
restaría rentabilidad a las transnacionales agresivas y conferiría una vida más fácil a las empresas responsables. Bueno, pues muchas gracias. Dejo ahí un comentario de un campo de energía de TUI que nos comentó Javier Torre y un comentario de Teresa Mendy sobre el comercio justo, y agradecer de nuevo tu presencia aquí. Te dejamos esos 5 minutos para adaptarte a Chile ahora, ¿no? Muy bien. Encantado de la charla. Muchas gracias, Cristian. Y hasta otra Gracias a ocasión. vosotros. Que tengáis buen día. Hasta la Igualmente. próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues cerramos aquí el webinar y va a quedar grabado, y en la página web de la OCW pondremos los enlaces cuando podamos tener las grabaciones separadas de los dos webinars. Gracias por la asistencia y hasta otro evento de estas características. Hasta luego.